¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica para partir esta semana, día lunes 8 de enero. Gracias por estar con nosotros en nuestra edición PM de Agenda Económica. Una jornada que ha comenzado con muy buenas noticias por el lado de la inflación. El dato de IPC que conocimos hoy día muestra un indicador negativo, una variación negativa para diciembre que no estaba en los cálculos de nadie, no al menos de quienes han hecho proyecciones respecto a la variación del IPC. Los invito a que revisemos en las siguientes gráficas detalles de este dato. 0,5% fue la variación negativa para diciembre y fíjense que es la caída mensual más fuerte desde abril de 2013. En esta gráfica veremos cómo ha ido evolucionando además el indicador, porque es interesante ver que a fines de 2022, en diciembre, el indicador estaba en terreno positivo, era un 0,3%, y de ahí en adelante vinieron datos hasta marzo por lo menos bien fuertes de alza del IPC de 1,1%, por ejemplo. Recién en abril se matiza un poco este ciclo inflacionario y empezamos a ver números más cerca de una variación nula. Tuvimos tres datos negativos durante el año 2023, en febrero, en junio, el que ustedes están viendo allí, y ahora aparece ya el dato de diciembre de 2023 de 0,5%, variación negativa que, como les decíamos, es la caída mensual más fuerte. El mercado estaba esperando en torno a 0,1% de variación positiva. Había algunos analistas de mercado que proyectaban terreno negativo, pero de apenas 0,1%. Este dato sin duda fue una sorpresa y permite cerrar el año 2023 con una inflación que ya está dentro de lo que espera el Banco Central, dentro del rango de tolerancia, digamos. La meta está en torno al 3%, pero hay un rango que va del 2% al 4%. El dato de inflación entonces acumulado a 12 meses ya está dentro de ese rango, y eso evidentemente es una muy buena noticia porque no teníamos una inflación tan baja desde 2021, junio de 2021. Y vaya que sufrimos con esta inflación. Miren la evolución que tuvimos durante 2023 de una inflación de 2 dígitos que estuvo marcando buena parte del 2022 y parte del 2023, al menos en el primer trimestre. Empezamos con una curva descendente muy notoria, aquí queda bien claro, hasta agosto. Ahí ya entramos en una inflación de 5,3%. Y de ahí en más ha seguido bajando. No hubo un solo mes en que no disminuyera la inflación acumulada a 12 meses, y aquí en diciembre vemos esta caída mucho más fuerte de un 3,9%. Como les decíamos, la inflación entonces anual cierra por debajo de lo que estaba esperando el mercado, dentro del rango de lo tolerable para el Banco Central, y evidentemente que es una buena noticia también por el lado de la UF, que va a caer cerca de 180 pesos en enero. Detalles del análisis que incidió además en esta baja específica del mes de diciembre. Lo vamos a ver en la nota de Orlando Silva. Baja de 0,5%. Esa fue la caída de los precios que se registró en diciembre, según el dato de IPC que publicó el INE. Una cifra que no era esperada por nadie, pero que es una sorpresa positiva para la economía del país, pero también para el bolsillo de los chilenos, tal como explicó el jefe de Estado. Eso significa, concretamente, que las papas bajan, por ejemplo, que por la cresta que estaban caras. Es que si las papas fueron las protagonistas de las salsas durante casi todo el 2023, por lo menos terminaron el año con una importante baja de 16%. También destacaron las hortalizas, legumbres y tubérculos, los lácteos, quesos y huevos y varios productos clave para los hogares chilenos. A pesar de esto, hubo productos que también subieron. Hubo más recursos para los productores de maíz, de trigo, también un trabajo especial. Producto del precio alto que tuvo con la papa, han estado contribuyendo a la baja del precio. Lo mismo iba a ser mucho mejor en enero y en febrero la baja del tomate, a lo cual se suman el precio del huevo y también el precio del pan, que volvió a bajar y debiera seguir bajando. Hay cositas que están bajando, por ejemplo la papa ha bajado, ya un porcentaje de 400 pesos uno se ahorra por un kilo de papa, está más barato. El tomate se está manteniendo hasta el momento. Están un poquito más barato algunas cosas, como las papas. Los limones están muy caros. Las papas bajaron un poco, porque están dando 3 kilos en 2.000. Estábamos viendo el choclo ahora, pero subieron demasiado. Estaban 3 por 2.000, ahora están a 1.000 pesos cada uno. Pero quien sí valoró positivamente la cifra fue el ministro Mario Marcel, quien destacó que la sorpresa se dio tanto para los precios en general como para el registro que elimina los precios más volátiles de la ecuación. Hay que decir que un IPC de menos 0,5% es muy raro. De hecho, hay que irse hasta
hasta abril del 2013 para encontrar un IPC de menos 0,5%. Y para el IPC sin volátiles hay que irse hasta el 2009 para encontrar una cifra similar. Y cerramos el año con una cifra por debajo de todas las expectativas que se habían formulado por distintos actores, analistas, el propio Banco Central. En este último punto es donde está el debate ahora. Las últimas cifras positivas, tanto de actividad como de inflación, ha hecho que varios economistas llamen la atención por la velocidad con la que el Banco Central está bajando las tasas de interés. Si ahora se espera una baja de 75 puntos base, algunos llaman a que el próximo recorte sea más agresivo. El año 2023 cerró con una inflación interanual de 3,9%, lo cual es inferior al 4,5% estipulado en el último IPOM del Banco Central. De esta forma, existe espacio para que el Banco Central considere recortes más agresivos en la tasa de interés, por lo que esperamos para la reunión de este mes un recorte no menor a 100 puntos base. Es una tasa que en general todavía está bien contractiva, en 8,25 digamos, es una tasa que debería estar más cercana a un 4% en condiciones normales, o sea, una tasa todavía bien contractiva. Y además el tema de que vamos a tener una reunión a fines de este mes y ya la próxima va a ser a fines de abril, o sea, va a haber harto tiempo sin reunión, digamos. Estamos esperando que se dé al menos un recorte de 100 puntos base. Esto, digamos, viendo cómo se ha comportado el Consejo en general, que en general ha sido cauto bajo nuestro punto de vista. Si no, esperaríamos incluso recortes de una magnitud mayor. Definición que solo conoceremos a fin de mes cuando el Consejo del ente emisor se reúna nuevamente. Hasta entonces, la buena noticia es que la UF registrará una importante baja, aunque gradual, de 184 pesos, la que tendrá un impacto directo, por ejemplo, en escolaridades, en dividendos o en los arriendos, que al menos darán un respiro durante enero. Bien, y ahora vamos a cambiar de tema. En una semana bien intensa para el trámite de la reforma previsional, el gobierno organizó un acto político en la comuna de Peñalolén, donde se reunió el presidente Gabriel Boric, la expresidenta Michelle Bachelet y la ministra del Trabajo, Janet Jara, a cargo de impulsar precisamente esta reforma. El encuentro tenía por título Mejores pensiones para las mujeres de Chile y fue un acto en el que fundamentalmente se entregaron algunos antecedentes respecto al objetivo de esta reforma y a los beneficios que podría tener, las repercusiones que tendría la implementación de la reforma, en particular desde el punto de vista de las mujeres en Chile. Bueno, el mensaje incluyó también un llamado a generar los espacios de encuentro entre la oposición y el gobierno. El presidente Gabriel Boric con el mensaje que dejó esta mañana en Peñalolén. Y hemos puesto urgencia al proyecto y empezamos a votar el proyecto en la Comisión de Trabajo la semana pasada porque ya llevamos demasiado tiempo esperando. Y acá nadie puede decir que no se ha escuchado las visiones de quienes legítimamente pensamos distinto. Estimadas y estimados, y en particular al Congreso de la República, humildemente les decimos juntos a los chilenos y chilenas que es momento de llegar a acuerdos. Bueno, vamos a ir a otro tema. El mercado laboral se ha ido resintiendo en los últimos meses de la mano de una actividad económica que está a la baja. Pero además de la tasa de desocupación, hay otros indicadores que permiten ver cómo se ha deteriorado también el mercado laboral. Y tienen que ver con la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso para aquellas personas que ya están empleadas. De acuerdo a un análisis de Libertad y Desarrollo, el número de trabajadores que tienen un segundo empleo subió 58% entre enero de 2022 a noviembre de 2023, tomando como antecedente, como base de datos, la encuesta de ocupación que elabora el INE. 7 de cada 10 personas de aquellas que tienen este segundo empleo lo realizan para su negocio. Es parte de los antecedentes que quedaron a la vista después del análisis que realizó el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. Del total de trabajadores que tienen este segundo empleo, más de 230.000 lo tienen de manera formal, pero hay otros 111.000 que son informales. Y de esa forma entonces se refleja un aumento bien relevante si lo comparamos a lo que ocurría hace 2 años atrás. Eran 215.000 personas hace 2 años con una ocupación adicional. Hoy la cifra llega a más de 342 con este fuerte peso de aquellos que son informales. Si miramos además el trabajo principal de las personas, corresponde fundamentalmente a asalariados del sector privado que representan más del 48% del total de estos trabajadores.
Bien, nos vamos a ir a una pausa con esta información. Al regreso estaremos conversando con la directora ejecutiva de la asociación que reúne a las empresas de aplicaciones de transporte, Marcela Sabat. Hablamos sobre el reglamento que publicó el pasado viernes el Ministerio de Transporte. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta y seguimos con esta edición de Agenda Económica para hablar de la nueva ley de aplicaciones de transporte. Hubo novedades respecto a esta normativa, fue aprobada y promulgada en abril pasado, pero el reglamento recién se ha dado a conocer el viernes pasado con algunos cambios bien interesantes que tienen que ver con la implementación de esta nueva normativa. Para eso vamos a conversar a esta hora junto a la directora ejecutiva de Alianza IN, la alianza que reúne a estas empresas y aplicaciones, Marcela Sabat. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Sebastián, por la invitación. Bueno, hubo harta discusión en la previa de este reglamento asociado a algunos cambios que ustedes estaban pidiendo. Han planteado una visión bien crítica de la aplicación de esta ley y de los efectos que puede tener. ¿Quedan más tranquilos o satisfechos con estos cambios al reglamento, Marcela? Mira, primero desde el gremio decir que para nosotros es una buena noticia que existe una legislación, que tengamos reglas claras para el ecosistema, tanto para usuarios como para conductores, es mucho más seguro. Pero creemos que el reglamento, probablemente tal, debe o debió haberse redactado con mayor prolijidad en términos de los distintos requisitos técnicos que se solicitaban para los automóviles. ¿Y eso por qué? Por las consecuencias negativas que puede traer el día de mañana, no solamente en términos de desempleo, sino que también en términos de seguridad. Creemos que el contexto hoy día país amerita que esos aspectos también se tengan en consideración. Bueno, ustedes han hecho varias advertencias, que se pueden encarecer los viajes, por un lado, que puede generar efectos en el empleo también, con más de 100.000 personas que podrían quedar sin trabajo, entre otras cosas. ¿Esos aspectos negativos se subsanan con los cambios que hizo el Ministerio de Transporte al reglamento? Nosotros lo primero que hacemos es agradecer el espacio de diálogo que se nos entregó. Este gremio nace solo hace 3 meses, por lo tanto la discusión también no la pudimos dar desde el inicio. Y en ese sentido agradecer al Ministerio de Transporte con quien estuvimos en constante diálogo. Pero sí creemos que, y lo planteamos con preocupación, los cambios no fueron los necesarios para paliar un poco lo que veníamos advirtiendo. Cambiamos de 100.000 personas que se desconectan de las aplicaciones a 80.000, algo que va a tener un impacto fuerte en el desempleo el próximo año. Entonces, desde ese punto de vista, quizás también los distintos criterios que podríamos haber instalado en temas de seguridad también podrían haber sido mejores. Recordemos que la ley solamente pide en términos de papel de antecedentes, solamente que 3 tipos de delitos no estén en ese papel de antecedentes. Y las aplicaciones son las que van un poco más allá y dicen vamos a pedir un papel de antecedentes sin ningún tipo de anotaciones, pero en este caso la ley permite que, por ejemplo, un homicida pueda en el fondo ser conductor. Entonces nosotros ¿La ley lo permite? La ley lo permite. Y nosotros creíamos que el reglamento podría ser un espacio para poder conversar sobre insertar, por ejemplo, mayor tecnología al aspecto de seguridad que hoy día es un problema país. Ahora, Marcela, veamos algunos de los cambios, porque, por ejemplo, se aumenta la antigüedad máxima, ¿no? Así es, de 7 a 10 años. A 10 años. Con 7 años nosotros teníamos los cálculos desde la Universidad Diego Portales, la Universidad Católica, que hicieron distintos estudios de que quedarían alrededor de 80.000 personas con 10 años ya, desconectadas del sistema. Los últimos 3 años se han empleado en nuestras aplicaciones alrededor de 220.000 personas. Y 2,5 millones de personas han sido usuarios de nuestras aplicaciones solo en el mes de noviembre. Entonces, con estos números, ¿qué quiero decir? Somos, de alguna u otra forma, aplicaciones que están insertas en el mundo del transporte como un actor importante y además estamos en lugares donde el transporte público no llega. Por lo tanto, el hecho de ser aplicaciones que nacen desde la innovación, la tecnología, creíamos que ameritaba una forma de regulación distinta. Pero el Ministerio de Transporte, el ministro Muñoz lo decía esta mañana, reconoce el valor y el aporte que hacen las aplicaciones, ¿no? O sea, lo asumen como una realidad, cosa distinta al inicio de la discusión, por ejemplo, había una mirada mucho más crítica. Hoy día se reconoce. Pero, por ejemplo, hablando del foco en la antigüedad de los autos, cuando se establece ese umbral, no es antojadizo, sino que tiene que ver con razones de seguridad. ¿No hay un punto ahí? Es que
lo que digo yo es que hay un desfase cuando se crea la ley, ¿cierto? Que es anterior a esto, porque el contexto es que hay una discordia acérrima entre los taxis y las aplicaciones. Hoy día eso es distinto porque, un ejemplo, de los 25.000 taxis que hay en Santiago, 11.000 están dentro de nuestras aplicaciones. Entonces, el contexto cambia. Y en base a eso, lo que se dice es que el reglamento, el criterio que tiene que tener es que se igualen los requisitos de taxis y automóviles que trabajan en aplicación. Y en ese sentido, cuando comienza el reglamento de los taxis, se le entrega en 18 años de antigüedad. Eso va cambiando, ¿cierto? Por la gradualidad, porque se van generando, exacto, del decreto de los taxis. Y ahí se va generando una gradualidad según las regiones, porque además en todas las regiones la antigüedad de los automóviles promedio es distinto. Entonces nosotros no pedíamos los 18 años, pero sí creíamos que aumentar a 3 años más probablemente, en términos graduales también, entendiendo que son autos que son... que tienen menos antigüedad en promedio que los taxis, además. Entonces creíamos que eso podría ayudar para que menos automóviles y, por tanto, menos familias quedan desconectadas del sistema. Pero desde el Ministerio, por ejemplo, decían que, considerando el espíritu de la ley, al comparar con un taxi básico, con el parque de taxis básico, la antigüedad promedio es de 7,2 años. O sea, ya habría una ventaja respecto para los autos de las aplicaciones, por ejemplo. Sí, pero en términos generales, para no entrar en el fondo en el punto técnico de la antigüedad, creemos que la flexibilidad en términos de, por ejemplo, generar gradualidad en regiones o que exista un periodo de prórroga para que los conductores puedan prepararse a la entrada a esta ley y puedan renovar sus automóviles. También quiero recordar que el impacto financiero va a ser muy fuerte. El 80% de las personas que trabaja como conductor en nuestras aplicaciones está pagando su automóvil. Por lo tanto, los que van a quedar fuera van a ser muchos y ellos además no van a tener con qué pagar esos autos móviles. Ahora, de todas maneras, el foco de la discusión siempre estuvo puesto en la seguridad, ¿no? O sea, el objetivo de esta ley es que la seguridad de los pasajeros y de los mismos conductores también sea mayor, más que concentrarse en los efectos económicos, que por cierto que existen, o laborales de eso, ¿no? ¿No se ve eso como una consecuencia entonces de un objetivo que es superior, que es garantizar la seguridad de los pasajeros? Y lo que nosotros vemos es que son sistemas, los taxis, de las aplicaciones completamente distintos. Entonces, lógicamente que la seguridad para nosotros es prioritaria y por eso que pusimos sobre la mesa muchos temas de tecnología que creíamos que era una posibilidad de mejora en seguridad. Pero creemos también que ocupar los mismos criterios es dificultoso para un sistema que lo que primero alega es flexibilidad laboral, no solamente para nuestros conductores que entran y salen según su necesidad o que tengan en el fondo como único ingreso esto, o quizás en términos más generales un segundo ingreso con las aplicaciones. Entonces, recordemos que vamos a tener un registro congelado igual que los taxis por 18 meses, no vamos a poder generar empleo como siempre lo hicimos en base a la necesidad de quienes entran a estas aplicaciones y además nos dicen, perfecto, no vas a tener la flexibilidad para que en la ocurrencia de que una persona tenga 5 días para poder entrar, además hoy día va a tener una demora mucho más para poder ingresar al sistema. Entonces, nosotros creíamos que esto había que hacerlo sí o sí, estamos a favor de la legislación, creemos que en seguridad hay mucho por mejorar y por avanzar, por eso tenemos mesas de conversación con la Subsecretaría de Prevención del Delito que creemos que tenemos que ponerle además mucha velocidad para ojalá generar luego nuevas acciones en esa materia, pero creíamos que la flexibilidad en este punto era crucial para no pegarle al corazón del sistema que tiene que ver con la tecnología, con la innovación y en el fondo con el tema de la flexibilidad laboral como un punto y un elemento esencial a lo que significan las aplicaciones. ¿Pero esto afecta a la flexibilidad laboral? Sin duda, porque vamos a tener un registro de personas y ese registro no se va a poder cambiar en 18 meses. De acuerdo, pero las personas que estén dentro del registro podrán seguir operando. Claro, pero el tema de el dinamismo de la entrada de nuevos conductores se pierde y ese era un porcentaje alto que teníamos a medida que iban pasando los meses. Yo creo que los últimos 3 años, luego de la pandemia, fue quizás el boom de que esto se haya casi triplicado, entonces lógicamente que esto venía en alza. Marcela, ahora, ¿cómo se han ido preparando las 4 empresas que forman parte de la asociación para enfrentar este escenario? Porque la ley se promulgó hace un buen tiempo, ha habido, dicen del Ministerio de hecho, lo dicen, ha habido un periodo de ajuste o de preparación para enfrentar el reglamento. Sí, lógicamente que el tema de la licencia profesional también a nosotros nos va a generar una exigencia importante y estamos en conversaciones para poder generar los convenios, porque también hay un Estado que no está preparado para generar, en este caso, 100.000 nuevas licencias profesionales. O sea, hay muchos... los municipios que sean capaces de tomar las vamos obras, a necesitar un esfuerzo del Estado para que esa exigencia pueda ser también cumplida los requisitos, o sea, los tiempos que se nos están exigiendo. Entonces, tenemos una preparación y creemos que tiene que ser
sin duda de la mano del Ministerio en este aspecto, y agradecemos desde ya que podamos tener esa relación, digamos, constante de conversación para que ojalá los requisitos, que fue lo que hablábamos en términos posteriores, no tengan el impacto tan negativo que creemos que va a tener por los estudios de las universidades que han generado estos datos. Bien, Marcela, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias a ustedes. Con esta conversación cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen más informaciones en CNN Prime.